Muy bien. Gracias a Dios por poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Qué lindo es poder abrir la Escritura y ver lo que ella tiene para cada una de nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, el Señor va a estar guiándonos con su palabra y llegando a cada uno de nosotros. Los invito a que podamos ver en el libro de Génesis, capítulo 6, un pasaje en la vida de Noé y su vida en esta mañana nos va a dar algunas enseñanzas para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 6, versículo 9. Por favor, prestemos atención al relato bíblico. Dice así, 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones cuando con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba, y pondrá la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Oramos. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra, gracias por la Escritura. Siempre ella es clara a cada una de nuestras vidas, que así también lo sea en esta mañana, y tu Espíritu Santo sea el que esté hablando y obrando en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por tu palabra
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos encontramos acá nada más y nada menos con un hombre, Noé. Y psicológicamente y médicamente se describen diferentes etapas en la vida de un hombre. Varios han descrito de diferentes maneras etapas en la vida de un hombre. Hay una clasificación que describe 7 etapas en la vida del hombre. Se empieza con la etapa prenatal, le sigue la etapa de la infancia, la etapa de la niñez, luego viene adolescencia, juventud, adultez y la última etapa, la etapa de la ancianidad. En el siglo, cada uno sabe en qué etapa está, ¿no? En el siglo más o menos XII, San Agustín, él hablaba de las etapas de la vida de acuerdo a que va cambiando cada 10 años. Así que él decía, 7 etapas también, de 1 a 7 años, a 10 años, de 10 a 20 años, la segunda etapa, de 20 a 30, la tercera etapa, y así, hasta llegar a la etapa de los 70 años, de 70 a 80 años, la séptima etapa. Y él decía que esa etapa era la etapa de la perfección, la etapa de la perfección. Así que hay algunos hermanos acá que por ahí ya están en esa etapa. Ahora en este relato de capítulo 6 de Génesis, quisiera ver 3 etapas en la vida de Noé. 3 etapas en la vida de Noé. La primera etapa es un acto de fe de parte de Noé. La segunda es una obra de fe. Y la tercera etapa es una respuesta de fe por parte de Noé. Vamos a ver cada una de ellas en este pequeño bosquejo que hemos hecho. Un acto de fe por parte de Noé. Su primera etapa en su vida la tenemos allí en el versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La vida en este mundo, en esta época, estaba pasando por un momento sumamente especial. Lo encontramos descrito en algunos versículos que hemos visto, como también en el contexto. El hombre se había apartado totalmente de Dios. La impiedad había inundado el corazón del hombre. Y este mundo se había apartado de Dios. Tan es la calidad de vida que se vivía en ese momento, que la palabra de Dios dice que la maldad abundaba en el corazón del hombre. Y dice que todo designio del pensamiento del hombre era de continuo al mal. ¡Qué degradación!, ¿no es cierto? ¡Qué mundo lúgubre! ¡Qué tremendas tinieblas! Pero en medio de esas tinieblas, en medio del pecado, en medio de la impiedad, hay una luz que brilla, hay un resplandor, y es la gracia de Dios. Versículo 8. Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. Los ojos de Dios recorren este mundo y ven a un hombre, y desde la eternidad Dios lo elige a Noé. El mundo había comenzado hace pocos años, en esa época, más o menos unos 1600 años. Pero ya el hombre se había apartado totalmente de Dios. Y la gracia de Dios brilla en un mundo de oscuridad. Dios lo ve a Noé y vuelca su gracia sobre su vida. La gracia de Dios está brillando, está resplandeciendo. Y Noé responde a ese llamado de Dios. Qué lindo es pensar en que un día también la gracia de Dios llegó a mi vida. Estaba apartado, alejado de Dios. Andaba por las cosas de este mundo. Pero la gracia de Dios me alcanzó. Y su persona se manifestó a mi vida. Y mi respuesta fue en fe a esa bendita esperanza que viene de parte de Dios. Es interesante ver cómo Noé depositó fe en Dios. Y la gracia de Dios abundó en la vida de Noé. Dice el versículo 9 que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Perfecto no en impecabilidad, sino en que seguía a Dios, seguía en los caminos de Dios y buscaba obedecer a Dios. Con Dios caminó Noé. Esa fe que Noé depositó en Dios empezó a crecer, empezó a avanzar. Y Noé empezó a caminar con Dios. Con Dios caminó Noé. Qué linda frase, ¿no es cierto? ¿Estoy caminando con Dios? Una vez que acepto a Cristo como mi Salvador, comienza mi vida para con Dios. Y debo transitar un camino. Debo andar por una senda. Es la senda de la fe. Es la senda de la vida cristiana. Es la senda de andar con Dios, de caminar con Dios, de vivir con Dios, de orar con Dios, de hablar con Dios y de que Dios hable a mi vida. Esa senda siguió Noé. En un mundo impío, en un mundo cada vez más apartado de Dios, con Dios caminó Noé. Pero también en el versículo 13 vemos que dijo pues Dios a Noé, después de ver un panorama tan tétrico, Dios, en este mundo, un panorama de tinieblas y al hombre apartado totalmente de Dios, versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé. Dijo pues Dios a Noé. Y comenzamos por fe, seguimos por fe, caminando con Dios, pero el dijo Dios a Noé manifiesta la comunión del Hijo de Dios. Es que Dios se va comunicando con nosotros. Dios nos va hablando. Dios va hablando a mi vida.
Y mi fe, que comenzó con salvación, va progresando y va avanzando. Es una fe que no se queda, es una fe que es alentada por la palabra de Dios, por la persona de Dios. Dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser viviente. Dijo Dios a Noé. ¿Está hablando Dios a nuestras vidas? Si nuestra fe va creciendo, Dios va a ir hablando a cada uno de nosotros. Si nuestra fe va avanzando, es la palabra de Dios que va llegando a nuestras vidas y va haciendo que crezcamos espiritualmente. Dijo Dios a Noé. Pero también en el versículo 14 dice Dios: hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca. Y acá esta fe que avanza, que progresa, que es estimulada por Dios, que está escuchando la voz de Dios, es un hombre, Noé, que se deja conducir por Dios. Porque Dios le dice: hazte un arca, Noé. Hazte un arca. Es un hombre que se deja conducir por Dios. Es un hombre que ve las indicaciones de Dios para su vida. Noé, hazte un arca. Es un hombre que está prestando atención a la voz y al corazón de Dios y se deja llevar por Dios. La segunda etapa que vemos en la vida de Noé es una obra de fe. Este acto de fe continúa con una obra de fe. Y esa obra de fe se ve expresada en el arca. El arca es un gran barco. Más o menos las dimensiones las tenemos allí. Si hoy la pasamos a metros, más o menos este barco tenía 135 metros de largo por unos 23 metros de ancho y más o menos unos 13 metros de alto. ¿Cuántos metros tenemos de acá al techo? ¿10 metros? Un poco más, un poco, ¿no? ¿10? 6. Bueno, 13 metros. Si ustedes ven de afuera la iglesia, 13 metros de alto, por 135 metros de largo, por 22 metros de ancho. ¿Cuánto tuvo que trabajar Noé? Le llevó más de 100 años hacer esto, Y al arca la hizo en un lugar muy lejos del mar. La tuvo que hacer de madera y luego la tuvo que calafatear, es decir, pintar para que no le entre el agua. El arca representa a la persona del Señor Jesús, pero también el arca manifiesta la fe que tenía Noé. Esa arca, esa gran arca, y podemos decir que el arca fue una de las 7 maravillas del mundo en la antigüedad. Porque hoy estamos vivos nosotros, porque un día Noé y su familia entró al arca. Esa arca que él mismo hizo,
fue una gran obra de fe que hizo Noé. Y por esa obra de fe salvó a su familia, a sí mismo, y hoy estamos acá. El arca es una expresión de la fe de Noé. Y cada uno de nosotros podemos decir que tenemos un arca que hacer. Tenemos una obra de fe que el Señor nos pide. Es algo que viene de parte de Dios. El arca venía de parte de Dios, no de Noé. Noé la llevó a cabo. Noé la construyó, pero Dios la ideó. Y cada uno de nosotros tenemos una obra de fe para hacer en este mundo. Quizás va a ser una de las 7 maravillas. Es una gran obra. No desmerezcamos esa obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. No comparemos nuestra obra con la del hermano. Y vemos la obra del hermano que es mejor que la nuestra. Veamos la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Recién pasaron algunos hermanos que están sirviendo en los diferentes ministerios de la iglesia. Una gran obra. Una gran obra de fe es la iglesia de Dios en este mundo. Una gran obra que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Noé hizo esa gran obra. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, versículo 3. Dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Saben, cuando nuestra vida va progresando, cuando nuestra vida cristiana va avanzando, cuando nuestra fe en el Señor se va fortaleciendo, vamos haciendo esa obra de fe que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nuestra fe se manifiesta por nuestras obras. Somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo que viene de parte de Dios, la salvación. Pero las obras son una manifestación de esa fe que yo tengo en Dios. ¿Cuál es tu obra de fe que el Señor ha puesto en tus manos? Quizás el testificar, quizás el llevar adelante una familia, quizás el estar trabajando y testificándole a los compañeros, el estar estudiando y llevando el Evangelio, estar en la universidad, estar en la escuela secundaria y testificando. Es una obra de fe que el Señor pide. Pero vemos una etapa más en la vida de Noé. Noé tuvo un acto de fe, luego tuvo una obra de fe, pero al último termina con una respuesta de fe. La respuesta es la obediencia. Lo vemos allí a partir del versículo 17. Termina en el versículo 22, que dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia. Obediencia.
la respuesta de su fe fue la obediencia de Noé. La obediencia a Dios. Noé obedeció a Dios, obedeció con todas sus fuerzas, obedeció con toda su mente, con todas sus ganas, con toda su alma, en un mundo que quizás se burlaba por hacer esa arca. ¿Cuántos habrán pasado por allí y lo habrán insultado? Recuerden que el que entró al arca fueron nada más, los que entraron fueron 8 personas. ¿A cuánta gente habrá testificado Noé en su época? Pero no obedecieron al llamado de Dios. Solo estas 8 personas entraron al arca, obedecieron a la voz de Dios. Y la obediencia es una respuesta de nuestra fe. Obedecemos a Dios porque nuestra fe está fortalecida, está puesta en el Señor. Miren lo que dice el versículo 17. Y he aquí, dice Dios, que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, le dice Dios a Noé. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas. ¿Saben? No había llovido nunca sobre la tierra. Nadie conocía lo que era la lluvia. Había un vapor que subía hacia el cielo y volvía en forma de rocío, pero lluvia no había. Y esto me habla que para obedecer no me hace falta entender. Yo debo obedecer a Dios. Hay muchas cosas que no voy a entender, pero yo debo obedecer a Dios. Hay muchas cosas que no voy a entender en la Escritura, pero yo debo obedecer a Dios. Hay muchas cosas que no voy a entender en mi propia vida, pero yo debo obedecer a Dios. Noé no sabía lo que era la lluvia, pero obedeció a Dios. Señor, yo te obedezco. No sé lo que es la lluvia, pero voy a hacer lo que vos decís. Esta arca, regio. En el desierto y en medio de las montañas ahí, regio. Yo obedezco, aún sin entender todas las cosas. Obedezco a la voz de Dios. La obediencia es obedecer aún sin entender. Versículo 18. Mas, dice Dios, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Haré pacto contigo. El pacto era un acuerdo. Era normal, tanto en esta época como en la época nuestra, hacer acuerdos. Nosotros cuando compramos una casa, hacemos un pacto. Hoy no se dice pacto, se dice un contrato. Es un acuerdo. Yo te pago tanto y vos me das la casa. Era normal hacer contratos entre hombres. Era normal hacer contratos, pactos entre pueblos. Lo anormal es que Dios haga pacto con un hombre. El ser soberano con un ser finito. Dios haciendo un pacto con el hombre y Dios hace un pacto con Noé. Y acá vemos otra característica de la obediencia de Noé. Porque cuando nosotros obedecemos,
Vamos a hacer un pacto con el Señor. Va a haber un acuerdo, va a haber un contrato. Acá está el pacto noético y luego desarrollado en el resto de los capítulos, el pacto de Dios con Noé. Pero saben, cuando nuestra fe va avanzando, va creciendo, vamos haciendo un pacto con el Señor. Vamos haciendo acuerdos con el Señor, en donde el Señor es el que va dirigiendo mi vida y es el que me va llevando adelante. Y yo voy respondiendo a Él en obediencia. En ese contrato, Dios presenta todas las garantías para que se cumpla. Solamente yo debo ser obediente a Él. Solamente debo seguirle. Así lo hizo Noé. Del versículo 20 al 21 vemos que la obediencia trae bendición. En el versículo 22 vemos que obedecer es hacer. Pero también en el versículo 22 vemos que la obediencia me lleva más allá. Cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos adelante, vamos al frente, estamos pensando en el futuro. Este mundo muestra la obediencia como algo engorroso, como algo no práctico. Pero la palabra de Dios nos hace ver que obedecer es seguir la voluntad de Dios, es pensar en el más allá. Hoy estamos nosotros porque Noé obedeció e hizo el arca y entró allí. La obediencia nos lleva más allá de nuestros límites, más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestros planes y propósitos, porque vamos siguiendo el diseño de Dios para cada una de nuestras vidas. Concluimos diciendo que venía las otras noches viajando de La Plata a Monte, el viernes a la noche. No sé si alguno anduvo el viernes a la noche viajando, pero una noche horrible, ¿no? De lluvia, viento, un poco de neblina. Venía por la ruta 215. En Loma Verde están arreglando el pavimento, así que levantaron todo el pavimento. Al levantar todo el pavimento, se llevaron todas las líneas de la ruta. Y entre la llovizna, la niebla, el viento que levantaba polvillo así como barro que se pegaba en los faros del auto, uno casi no veía nada. Venía por la ruta y deseaba ver las líneas, la línea amarilla o la línea entrecortada del medio y la línea de la orilla. Estaba todo borrado. Estaba toda la ruta está toda levantada. Y pensaba en esto. La fe me hace caminar por lugares sumamente difíciles. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, aunque las marcas no estén, el Señor nos va llevando, nos va guiando, porque su marca es la palabra de Dios. Transitamos en este mundo por fe. No necesitamos una vista física, y gracias a Dios porque la tenemos. Pero sí necesitamos una vista espiritual para ver esas marcas que Dios va poniendo en nuestro sendero. Y vamos caminando, transitando por lo difícil de este mundo,
pero de la forma más segura, porque Dios nos va llevando. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Agradecer a Dios por esa fe bendita que hemos depositado en el Señor Jesús. Pero también, ¿cuál es la obra de fe que el Señor ha puesto en tu vida? Es la que tenés que desarrollar, es la que tenemos que desarrollar. Y por último, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Es Dios el que va llevando mi vida y voy avanzando en obediencia a Dios? Ojalá sea así para con cada uno de nosotros. Le voy a pedir a Alan que pase, creo que tiene que dirigir la última canción y luego oramos y nos despedimos. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de Aníbal, que lo has utilizado. Pedimos que lo bendigas a él, a su familia. Y gracias, Dios, por desafiarnos, por hablarnos. Señor, poder cada uno de nosotros estar viendo cuál es verdaderamente la obra que tú quieres para nosotros, cuál es nuestra obra de fe. Señor, y gracias porque cuando tú hablas realmente es evidente, cuando nos hablas nos damos cuenta y realmente nos tenemos que humillar ante tu palabra, Dios, y estar corrigiendo cada cosa que tengamos que corregir. Que podamos irnos de acá, Señor, no solamente como oidores, sino como hacedores de tu palabra, Dios. Realmente, Dios, gracias por esta mañana, gracias por este hermoso culto que nos has regalado. En tu santo nombre oramos. Amén.